Eh, Hoy vamos a hablar un poquito sobre el sistema circulatorio y el sistema linfático, ¿sí? Así que vayan atendiendo y cosas que no están ahí van a ir anotando, ¿sí? Tengan a mano sus cuadernos también. Ahora voy a compartir. Ahí se ve bien, chicos, ven bien, Sí, profe, súper bien. ¿sí? Bueno, entonces, hablando un poquito del corazón, ¿sí? Eh, el corazón, ¿sí? Es el principal órgano de bombeo, ¿sí? De la sangre, en donde este corazón se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Y también tiene una íntima relación con con el pulmón. Hay una circulación que se llama circulación cardiopulmonar, en donde el corazón recibe la sangre sin oxígeno, ¿sí? Que viene de todas las estructuras del cuerpo. Esta sangre sin oxígeno vuelve a entrar al pulmón. En el pulmón la sangre se vuelve a oxigenar y vuelve a ingresar al corazón la sangre ya oxigenada para volver nuevamente a transportar a todas las estructuras del cuerpo, ¿sí? Eso se llama circulación pulmonar o circulación cardiorrespiratoria. El corazón en sí tiene 4 cavidades, ¿sí? Si esto nosotros partimos aquí en la mitad, en esta porción, todo lo que está aquí se llama o es la parte derecha del corazón y todo esto que está aquí es la parte izquierda del corazón. Entonces, en la parte derecha del corazón hay sangre sin oxígeno y en la parte izquierda del corazón hay sangre con oxígeno. Aquí, aquí vemos, ¿sí? En esta imagen, esto vendría a ser la parte derecha del corazón y esto vendría a ser la parte izquierda del corazón. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, súper. Bueno, entonces, esto que vemos aquí, esto se llama aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En total, en el corazón hay 2 aurículas y hay 2 ventrículos. En la aurícula derecha desemboca 2 venas muy importantes. Dijimos que el lado derecho del corazón es sangre sin oxígeno. En esta aurícula derecha desembocan 2 venas muy importantes, ¿sí? Una se llama vena cava superior y otra se llama vena cava inferior. Del ventrículo derecho sale una arteria que se llama arteria pulmonar. En la aurícula izquierda desemboca una vena que se llama vena pulmonar y del ventrículo izquierdo sale una arteria muy importante que es la arteria o la aorta. Entonces ustedes van a anotar ahora en sus cuadernos, van a poner aurículas, 2 puntos. Aurículas, 2 puntos. ¿Está? ¿Ya está, chicos? Sí, profe. Profe, dictaste algo porque a mí me sacó el internet.
Van a poner aurículas, 2 puntos. Eso es lo primero que vas a dictar, profe. Exactamente. Aurículas. Aurículas, 2 puntos. Gracias. Van a poner 2 puntos. Desembocan venas. Desembocan venas. Aurículas, 2 puntos. Desembocan venas. Abajo van a poner ventrículos. Ventrículos. Y en los ventrículos van a poner 2 puntos. Salen arterias. Salen arterias. Salen arterias. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. entonces, Sí, profe. abajo van a poner venas, 2 puntos. Venas, 2 puntos. Se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Se encargan de transportar sangre sin oxígeno, venas. Ahora van a poner abajo arterias. Arterias, 2 puntos. Se encargan de transportar sangre con oxígeno. Se encargan de transportar sangre con oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Estamos, profe. Bueno, ahora van a poner abajo aurículas. Aurículas. Abajo van a poner aurícula derecha. Aurícula derecha. Aurícula derecha. Desemboca la vena cava superior. Desemboca la vena cava superior. Desemboca la vena cava superior. Y la vena cava inferior. Desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. Ahora van a poner abajo ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Sale la arteria pulmonar. ¿La arteria qué, profe? Pulmonar. Gracias. Sale la arteria pulmonar. Hasta ahora les dije aurícula derecha, desemboca la vena cava superior
vena cava inferior, ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ahora van a poner aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Desemboca la vena pulmonar. Aurícula izquierda, desemboca la vena pulmonar. Una consulta, la vena pulmonar es la que lleva la sangre oxigenada, ¿verdad? Sí, ya voy a explicar eso, Gilberto. No te preocupes. Ya. Anoten eso y después les explico eso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Ahora van a poner ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Sale la arteria aorta. Ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta. Hasta ahí estamos, chicos. Sí, profe. Dale, dale. Profe. Bueno, entonces, esta es la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho. Entre ellos hay una comunicación. Porque la sangre que llega a la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo derecho. Y acá hay una comunicación entre ellos. Y aquí hay una válvula que se llama válvula mitral. Entonces van a poner, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula mitral. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula mitral. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula mitral. Ahora, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, hay una válvula tricuspidea. Válvula tricuspidea. Entonces, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula mitral. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay una válvula que se llama válvula tricuspidea. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, a ver. Quiero ver una imagen. Vamos a ver acá. Entonces, en la aurícula derecha, nosotros tenemos, por ejemplo, el tejido muscular. En el tejido muscular está formado por células. Cada parte de nuestro cuerpo tiene células. Y a nivel celular se produce el metabolismo celular. ¿El metabolismo qué quiere decir? Que toda célula necesita
de nutrientes para poder vivir. ¿Qué nutrientes, por ejemplo? Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Yo les dije a ustedes que las arterias se encargan de transportar oxígeno, sangre oxigenada, el color rojo de la sangre, esa es sangre oxigenada. ¿Por qué es el color rojo? Gracias a una estructura que tiene la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, cuando se produce el metabolismo a nivel de la célula, esta célula da productos de desechos, como basura. Entre los productos de desecho es el CO2, el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono se encarga de absorber las venas. Por eso la vena transporta sangre sin oxígeno. Entonces, la sangre sin oxígeno viene, y muchas venas desembocan en una vena que se encuentra a nivel de la cavidad abdominal, a nivel del abdomen, una vena muy grande que se llama vena cava inferior. Esta vena cava inferior se encarga de traer sangre sin oxígeno proveniente del miembro inferior, de las piernas, por ejemplo. Y esta vena cava inferior desemboca aquí en la aurícula derecha, porque dijimos que en las aurículas desembocan venas. En las aurículas no hay arterias, o no desembocan arterias, sino venas. Entonces aquí desemboca la vena cava inferior en la aurícula derecha, y luego hay otra vena muy importante que es la vena cava superior. Y esta vena cava superior se encarga de recibir a la sangre sin oxígeno de todo el miembro superior, de los brazos, de la cabeza y el cuello. Y esta vena cava superior viene y desemboca en la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha, ¿qué pasa? Cuando llega la sangre, se llena de sangre esta aurícula. Como esta sangre se tiene que desplazar a algún lado, ¿sí? Si no va a explotar la aurícula, automáticamente se abre aquí la válvula mitral. Cuando la válvula mitral se abre, la sangre pasa al ventrículo derecho. Aquí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces la sangre llega al ventrículo derecho. De este ventrículo derecho sale una arteria que es la arteria pulmonar. Entonces aquí hay una válvula también que se llama válvula pulmonar, igual que la arteria, el nombre de la arteria, válvula pulmonar. Entonces se abre aquí la válvula y la sangre pasa a la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va al pulmón. Vamos a suponer que este es el pulmón. La arteria trae la sangre sin oxígeno, ¿sí? Entra en el pulmón. Nosotros metemos aire, hacemos esto. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera ingresa por las fosas nasales o por la boca, va por la faringe, laringe, la tráquea. Cuando hablemos del sistema respiratorio van a entender mejor. Va a los pulmones, ¿sí? Y a nivel de los alveolos, este oxígeno entra en esta sangre sin oxígeno que estaba aquí. Esta sangre sin oxígeno se vuelve a oxigenar, pero, que fue lo que yo les dije, la sangre sin oxígeno tiene un producto de desecho que se llama CO2. Entonces el CO2 sale, ¿sí? A nivel respiratorio y nosotros exhalamos, expulsamos el aire hacia afuera, entonces el CO2 sale afuera. Entonces el producto de desecho nosotros expulsamos afuera. Voy a volver a explicar otra vez. La vena cava inferior y la vena cava superior llegan a la aurícula derecha, traen la sangre sin oxígeno, la sangre entra dentro de la aurícula derecha. ¿Qué pasa? La sangre se tiene que desplazar en algún lado, se abre la válvula mitral, la sangre pasa al ventrículo derecho, llega la sangre en el ventrículo derecho y esta sangre tiene que salir del ventrículo. Se abre aquí la válvula que se llama válvula pulmonar, la sangre viene a la aorta, a la arteria pulmonar desplaza la sangre en el pulmón, nosotros metemos aire,
Entra el oxígeno llega a los pulmones, esta sangre sin oxígeno se vuelve a oxigenar y da un producto de desecho que es el CO2, que es lo que nosotros expulsamos. Luego, esta sangre ya oxigenada tiene que volver al pulmón. Y de ahí hay una vena que se llama vena pulmonar. La vena pulmonar viene, ingresa en la aurícula izquierda ya con la sangre oxigenada. La sangre aquí se tiene que desplazar a algún lado, se abre la válvula tricúspide, la sangre pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo tiene la capacidad de contraerse, hace esto. Y la sangre sale por la arteria que se llama aorta y se desplaza o lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Y esa es la circulación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió bien? O sea que Profe, cuando... o sea que, Sí. perdón, o sea que en el caso de la vena pulmonar, cuando sale del ventrículo derecho, sí lleva oxígeno. O sea que es una arteria la que sale del ventrículo derecho y va al pulmón. Ese se En llama... ese caso no lleva oxígeno esa arteria. Exactamente. Y ahí voy a ir. ¿Qué fue? Muy bien, Iliana. Muy bien. Yo les dije a ustedes que todas las venas transportan sangre sin oxígeno. Y les dije que todas las arterias transportan sangre con oxígeno. Pero acá hay una excepción. La arteria pulmonar que está aquí, que sale del ventrículo derecho, transporta sangre sin oxígeno. Y es la única arteria del cuerpo humano que transporta sangre sin oxígeno. Y les dije también que las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno, pero la vena pulmonar que sale del pulmón y vuelve al corazón lleva sangre oxigenada. Entonces la arteria pulmonar y la vena pulmonar son las dos excepciones. ¿Entendieron, Iliana? Sí, profe. Esa es la excepción. Son las únicas arterias y las únicas venas que cumplen esa excepción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, no muy referente, ¿verdad? A lo que hasta acá, pero la parte cuando se hace entonces un RCP, sería entonces el ventrículo izquierdo el que nosotros estamos bombeando otra vez para que vuelva la sangre, ¿verdad? No, cuando se hace RCP lo que nosotros hacemos es al corazón en sí le enviamos estímulos como contracciones para que se vuelva a activar el sistema nervioso y vuelva a ocurrir nuevamente el latido del corazón, Edison, ¿sí? Ah, ah, No es solamente al ventrículo izquierdo, sino al corazón en sí, ah, claro. porque el corazón, atiendan aquí, el corazón aquí en la aurícula derecha tiene un marcapaso, seguramente ya escucharon, que es el marcapaso propio del corazón, que se encarga de enviar el impulso nervioso a todo el corazón para que el corazón pueda seguir latiendo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿qué pasa? Este marcapaso que está aquí no recibe impulso nervioso y por ende el corazón no se está contrayendo. Entonces nosotros al hacer la reanimación cardiopulmonar, el RCP, le estimulamos a este marcapaso nuevamente para que vuelva a enviar impulsos. Una vez que el impulso ya se vuelve a activar, el corazón empieza a latir nuevamente. ¿Salió tu duda, Edison? Espectacular, profe, espectacular. Gracias, Bueno, gracias. está. Entonces, a ver, bueno, atiendan aquí ahora. Como dice aquí, el sistema circulatorio recibe este nombre porque hace circular justamente la sangre por todo el cuerpo, que fue lo que les dije, el corazón. El sistema circulatorio tiene como órgano principal y más importante el corazón, porque el corazón es el que se encarga de bombear la sangre. Pero el corazón está relacionado de forma muy importante con el pulmón. Ellos trabajan sincronizadamente. Esto que vemos aquí, esto es la arteria.
La arteria se divide en tres estructuras. Una es arteria, luego se llama capilar, arteriola y por último el capilar. ¿Por qué? Porque esta arteria grande, si llega a entrar a nivel celular, porque las células se ven solamente con el microscopio, ¿qué va a pasar? Va a romper todas las células. Entonces esta arteria se tiene que dividir en estructuras más pequeñas. Entonces tenemos arteria, arteriola y esto que vemos aquí se llama capilar sanguíneo. Lo mismo ocurre con las venas. Las venas también son grandes, ¿sí? La vena se divide en vena y en estructuras más pequeñas que vemos aquí se llaman vénulas. Tanto los capilares como las vénulas se encuentran a nivel celular. Acá tenemos el corazón, ¿sí? El corazón. Transportan la sangre hacia afuera del corazón. ¿Sí? ¿En dónde se encarga o quién se encarga de transportar la sangre hacia afuera del corazón? Las dos arterias. La arteria pulmonar y la arteria que se llama aorta. La arteria pulmonar, que fue lo que dijimos, se encarga de transportar sangre sin oxígeno al pulmón. Y la arteria aorta se encarga de transportar sangre con oxígeno ya a toda la parte del cuerpo, ¿sí? La principal arteria del corazón es la arteria aorta. Y esta aorta tiene muchísimas ramas, muchísimas luego. Los vasos sanguíneos o las arterias tienen tres capas. Una túnica que se llama túnica adventicia, que es la capa más externa y está formada por tejido conjuntivo. La capa media está formada por fibra muscular lisa y la túnica interna está formada por endotelio, puramente por células. Esta túnica media, que es la fibra muscular lisa, es muy importante a nivel de la arteria porque la arteria se tiene que contraer. Hace esto para transportar la sangre. Las venas, ¿sí? Que fue lo que yo ya le expliqué, las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Acá, por ejemplo, tenemos la vena cava inferior y esta es la vena cava superior y desembocan en la aurícula derecha. Las vénulas tienen la característica de presentar válvulas. Esto que vemos aquí, estos hermosos colores, hasta en el cuerpo tenemos estos hermosos colores rojo y azul. Increíble, es la naturaleza, ¿verdad? Horrible. Entonces, esto que vemos aquí, esto es la vena cava inferior. Esto. Las venas tienen que desplazarse de abajo hacia arriba. En cambio, las arterias vienen de arriba hacia abajo, porque las arterias vienen del corazón. Las venas tienen que irse al corazón y las arterias vienen del corazón. Entonces, como estas venas tienen que transportar la sangre, como ven aquí, de abajo para arriba, ¿qué hay? Nosotros tenemos la gravedad y la gravedad hace que todo vuelva hacia abajo. Por eso las venas tienen válvulas. Cuando la sangre pasa a esta válvula, la válvula se cierra y la sangre pasa a otra válvula, se cierra y así va subiendo la sangre de las venas. Por eso las venas tienen válvulas. Otra cosita, chicos, antes de continuar, a mí ya me está marcando acá 3 minutos, ¿sí? Si es que se corta todo es porque terminó y luego se vuelven a conectar con el mismo enlace y continuamos, ¿está bien? Ok. Bueno, entonces, las arterias no presentan válvulas, solamente las venas. Las venas presentan válvulas, ¿sí? Y se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Las venas también tienen 3 capas. La túnica adventicia, que es la capa más externa. La túnica media, que es una túnica más delgada, ¿sí? Y se acuerdan que la túnica media de la arteria presentaba fibra muscular lisa. La túnica media de las venas no presenta fibra muscular. Y la túnica interna se encarga de o presenta válvulas.
que es esto que ven aquí, las válvulas. Se encuentran en la túnica interna. Esto que vemos aquí, vamos a suponer que esto que ustedes ven aquí en rosadito, ¿sí? Y estos circulitos redondos aquí, estos son las células. Acá tenemos los capilares, las vénulas, que son las estructuras más pequeñas, y vamos a hablar después, esto que está en verde son los capilares linfáticos, ¿sí? Después vamos a hablar de los capilares linfáticos. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? O sea, las arterias que se encargan de transportar sangre con oxígeno llevan los alimentos y el oxígeno a las células. ¿Qué alimentos, por ejemplo, necesitan las células, licenciada Natalia Dos Santos, nutricionista? Clic, 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 clic. ¿Alguien sabe cuáles son los nutrientes que necesita el cuerpo que nosotros ingerimos por medio del alimento? Hierro puede ser. Sí, puede ser hierro después. Carbohidratos, proteínas, lípidos, Exactamente. minerales. Muy bien. Carbohidratos, proteínas, minerales. Exactamente. Esos son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra célula necesita de un combustible que se llama ATP. ¿Entendieron? Se corta en breve. Sí, ya se corta. Vuelvo a salir y entramos otra vez, ¿sí? Vuelvan a ingresar. Salgo. Chao, chao.